¿Has escuchado a personas decir, a mí no me importa la opinión de los demás? Otra frase conocida como esta, el mundo critica, pero no mantiene. Otra frase es, yo no vivo para la gente. Cada quien que se meta con su vida. Esta filosofía de pensamientos en muchas ocasiones se mantienen presente en la vida de muchos cristianos. La pregunta es, ¿debería importarnos lo que de los demás opinan de nosotros? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hola, soy Juan de León Gutiérrez y es un placer el poder compartir con ustedes estas palabras que sé que serán de mucha bendición. Le invitamos a ver este contenido por completo. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, primera a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 1, nos dice lo siguiente: sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice estas palabras? ¿A qué él se está refiriendo? ¿Qué le motivó al apóstol decirle esto a la iglesia de Corintio? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Para poder responder a estas preguntas tenemos que meditar versículo por versículo. En el capítulo 10, versículo 23 en adelante. Acompáñenme a leer el versículo 23 del capítulo 10 del libro de los Corintios. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Comencemos viendo esta palabra. Todo me es lícito. Interesante. Todo es lícito. En este sentido, me es lícito hacer el bien como hacer el mal. Y Pablo habla a creyentes, a una iglesia. El hecho de que hayamos sido redimidos por Cristo no significa que Dios nos obliga a obedecerle. Hay una especie de libertad donde el ser humano puede tomar decisiones, pensamientos, acciones. No vemos nosotros a Dios obligando a ninguna persona por el simple hecho de él haberlo salvado. Por ejemplo, Dios no obligó a Adán y a Eva a obedecer aquel mandamiento de no comer del fruto prohibido. Dios no obligó a Saúl a obedecer sus mandatos. Tampoco Dios nos obliga a nosotros. Hay cierta libertad. Pero abusar de esa libertad no es correcto. Exactamente esto es una buena definición para lo que es el pecado. Hacer un mal uso de la libertad que Dios nos ha dado. En ese sentido, mis estimados, podemos nosotros ver que Pablo dice, todo nos es lícito, no todo es provechoso, todo es lícito, no todo edifica. Fíjese que Pablo habla sobre esto 2 veces, dando énfasis a esta palabra. No es la primera vez que en Corintios Pablo dice esto. Podemos buscar en el mismo libro de Corintios, pero en su capítulo 6, versículo 12, donde Pablo dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ella. En esta ocasión, hablando sobre el pecado del adulterio o de la fornicación. Pero en el caso de Corintios capítulo 10, ¿por qué Pablo dice esto? Veamos el versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. En las cosas que me es lícita hacer, no debo buscar mi propio bien. La libertad que Dios me ha dado no es para hacer algo sin pensar en los demás. Veamos el versículo 25.
Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El verso 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman todo lo que se le pongan delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Nuevamente el término conciencia 2 veces. En el versículo 24 nos invita a comprar en la carnicería sin preguntar por motivo de conciencia. En el versículo 27 dice, si algún incrédulo te da de comer algo, cómelo por motivo de conciencia. La conciencia tiene un lugar preponderante en esta escritura del apóstol Pablo. Versículo 28. Pero si alguien le dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo, por motivo de conciencia. 3 veces. Por motivo de conciencia, si van a una carnicería, compren sin preguntar. Por motivo de conciencia, si algún incrédulo le da de comer, coman por motivo de conciencia. Pero si alguien le da comida y dice, esa carne fue ofrecida a los ídolos, no la coman por motivo de conciencia. ¿De conciencia de quién? Es la pregunta. Veamos lo que dice el apóstol. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no de la conciencia de ustedes, sino la del otro. Importante. Pablo nos manda a cuidar la conciencia del otro. ¿Qué va a pensar los demás de nosotros? No pregunten en la carnicería por motivo de conciencia. Si alguien te invita a comer y es incrédulo, ve y come por motivo de conciencia. Y si alguien te da a comer comida ofrecida a los ídolos, no la coma por motivo de conciencia. No de tu conciencia, sino la del otro. Sumamente importante. 4 veces se menciona el término conciencia en pocos versículos, dando énfasis a la importancia de cuidar la conciencia del otro. Que opinen los demás de lo que tú haces. Que opinan los demás de lo que tú dices. ¿Qué opinión tienen los demás de tus decisiones? Ese término, cada quien que viva para sí, no es correcto. E incluso debemos de pensar en la conciencia del otro cuando nosotros hacemos o vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Debemos de pensar en la conciencia del otro cuando tenemos acciones que a Dios no glorifican. Pensemos en la conciencia del otro. ¿Por qué hay que cuidar tanto la conciencia del otro? ¿Por qué no cuidar mi propia conciencia y ser feliz yo con ese estilo filosófico de Epicurio donde yo debo de darle a la carne lo que la carne desea? Porque si así es feliz, así debo de hacer. ¿Por qué pensar en la conciencia del otro y no en mi propia conciencia? Dice Pablo y responde haciendo una pregunta. Versículo 29. Porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena, dice. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser consagrada a causa de aquellos por el cual doy gracia? Una pregunta importante. ¿Por qué mi conciencia debe ser juzgada por la conciencia del otro? ¿Qué significa eso? ¿Que los demás me juzgarán a mí? No. Sino que yo debo medir mis acciones por la conciencia de los demás. ¿Por qué debo de hacer eso? Es la pregunta. Y si es en causa de alimento, si ya yo di gracias a Dios y ya Dios lo bendijo, ¿por qué tengo que cuidar de comerla? Por la conciencia de los demás. Verso 31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muy importante. Habla de la comida o de la bebida, pero hay un término bastante importante. O que hagan cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa involucra cualquier otra cosa. Si vas a hacer una obra, ten cuidado, hazlo todo para la gloria de Dios. Eso significa
que cuando nosotros hacemos las cosas para glorificar a Dios, cuidamos la conciencia de los demás. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿qué piensan los demás sobre mí? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Una pregunta importante, ¿qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Qué piensa la iglesia de ti? ¿Ha cuidado usted la conciencia de los demás a través de un buen testimonio? En ese sentido, vamos a ver el verso 32. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Aquí hay 2 cosas importantes que debemos de meditar. Primero, no sean motivos de tropiezo. La palabra aquí tropiezo involucra que usted y yo no debemos ser un impedimento para que alguien venga a los pies de Cristo. Usted y yo no estamos llamados para obstaculizar la llegada de otros, porque hemos nosotros, con nuestro orgullo personal, hemos nosotros realmente negado la cruz de Cristo o envenenado la conciencia de otro. Que los demás estén motivados a venir a Cristo por nuestro comportamiento. Gloria a Dios. En ese sentido dice, no sean tropiezo ni para griegos, para un pueblo pagano, pero ni para judíos, personas que todavía no han reconocido a Jesús como el Mesías, pero tampoco a la iglesia, aquella que ha sido redimida. Podemos ser tropiezo, obstáculo para que alguien crezca en la fe o para que alguien llegue a la fe. No sea tropiezo. Verso 33. Así como también yo. Ahora vemos que Pablo se pone como ejemplo. Procuro agradar a todos en todo. Yo no vivo para la gente. Pablo dice, debemos de agradar a todos en todo lo que hacemos. Esto no significa que debemos agradar a los demás participando de sus actividades pecaminosas. No, sino que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y haciéndolo los demás se agradan de eso. A eso hace referencia el apóstol Pablo. No somos tropiezo, somos ánimo, motivación para que otro venga al camino de Cristo. Entonces dice Pablo en este sentido, así como también yo procuro agradar a todo en todo, no buscando mi propio beneficio. Me interesa porque Pablo dice, ¿cómo es que yo agrado a todo en todo? Pensando que lo que yo hago no solamente me beneficia a mí. Yo me pregunto, ¿a quién más beneficia esto que yo hago? Sino al de muchos, para que sean salvos. Procuro que los demás sean salvos, haciendo lo que yo hago. Lo que hago, lo hago para que otros vengan a Cristo, para que los griegos vengan a Cristo, para que los judíos vengan a Cristo y para que la iglesia sea edificada. Lo que hago, lo hago. Dice, todo te es lícito, pero no todo es de provecho. Lo que hago, lo hago para que sea de provecho. Todo te es lícito, pero no todo edifica. Lo que hago, lo hago para edificar. ¿Es de provecho lo que hacemos? ¿Has edificado a alguien con tus acciones? Versículo 1, capítulo 11, concluye esta conversación diciendo, sean imitador de mí, como también yo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice esto y no dice sean imitadores de Cristo? Posiblemente la razón sea la siguiente. 1. Porque no hay mejor ejemplo que Cristo. El asunto de que Pablo se pone primero involucra que es posible, Pablo como humano, imitar a Cristo. Pablo no está diciendo específicamente imítenme a mí en todos los sentidos, sino en esto, que yo cuido de hacer lo que yo hago, específicamente lo cuido porque imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. La invitación directa es imitar a Cristo como lo está imitando Pablo, para poder proceder de la manera en que Pablo ha hecho. Amados hermanos y amigos, los demás sí importa. Cristo murió
para redimirnos y para limpiar nuestra conciencia. Sea usted y yo motivación para que otros vengan a Cristo y no ser nosotros obstáculo para que se alejen. Si este contenido te ha sido de bendición, te pedimos que nos regale un me gusta, te suscribe y le dé a la campanita. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.